A ver, seamos sinceros, todos los países necesitan un plan B, ¿no? Un protocolo para para cuando todo se complica. En el caso de España, ese plan de emergencia está ni más ni menos que en su Constitución. Hoy vamos a desgranar el artículo 116, que es básicamente la caja de herramientas constitucional para las crisis más serias. Y es que esa es la gran pregunta, ¿verdad? Cuando llega una catástrofe, una pandemia o una crisis de orden público muy seria, ¿qué hace un Estado democrático? ¿Cómo se protege a la gente sin pisotear al mismo tiempo sus libertades? Es un equilibrio súper delicado. Pues bien, la Constitución española tiene una respuesta muy clara y no es un simple botón rojo de pánico. Es más bien como una escalera, con 3 peldaños. El artículo 116 establece 3 niveles de emergencia, cada uno más intenso que el anterior. Y ojo, esto es súper importante, con más control por parte del Parlamento. Vamos a subir esa escalera para entenderla bien. Venga, empezamos por el primer escalón, el que seguramente nos suena a todos de hace poco, el estado de alarma. Este está pensado para alteraciones graves de la normalidad. Pensemos en cosas como crisis sanitarias, desastres naturales o que de repente falten productos básicos. La clave aquí, como se puede ver, es la rapidez. El gobierno necesita poder actuar ya, sin demoras. Pero la Constitución es muy lista y dice, de acuerdo, actúa rápido, pero tienes un límite de tiempo muy claro y me tienes que rendir cuentas. El proceso es bastante directo. 1. El gobierno lo declara por decreto. 2. Informa al Congreso de inmediato. Y 3. Y aquí está el meollo del asunto, si quiere alargarlo, necesita pedir permiso. No puede hacerlo por su cuenta. Para extenderlo más allá de esos 15 días, necesita la luz verde del Congreso. O sea, el gobierno actúa, sí, pero el Parlamento vigila. Un equilibrio de poderes de manual. 15 días. ¿Solo 15? Puede parecer poco, pero ese número no está puesto al azar. Es un plazo muy corto a propósito. ¿Por qué? Pues para obligar al gobierno a volver al Congreso y dar explicaciones si cree que necesita más tiempo. Es una garantía democrática de primer orden. Muy bien, pues subimos un peldaño en esta escalera de emergencias. Llegamos al estado de excepción. Aquí ya hablamos de palabras mayores. Esto se reserva para cuando la cosa se pone tan fea que los derechos y libertades, el funcionamiento de las instituciones o el orden público están gravemente amenazados. Y bueno, las herramientas habituales ya no sirven. Y fijaos en lo que dice el artículo, porque aquí hay una palabra que lo cambia todo. Previa. Previa. Esto es un giro de 180 grados respecto al estado de alarma. Aquí el gobierno ya no puede actuar y luego avisar. No. Aquí tiene que pedir permiso antes de hacer absolutamente nada. El procedimiento, por tanto, se invierte por completo. Primero, el gobierno va al Congreso y le pide permiso. Segundo, el Congreso lo debate y, si lo ve bien, autoriza. Pero no de cualquier manera, ¿eh? Define exactamente para qué, dónde y por cuánto tiempo. Y solo entonces, tercero, el gobierno puede declararlo. O sea que el control del Parlamento pasa de ser reactivo a ser totalmente proactivo. El plazo también cambia. Pasamos de 15 a 30 días, que se pueden prorrogar una única vez por otros 30. Pero fijaos de nuevo en los límites tan estrictos. La idea de fondo es la misma. Esto es temporal. La normalidad es la regla. La excepción, como su nombre indica, tiene que tener una fecha de fin muy clara. Y llegamos arriba del todo. Al último escalón, el nivel máximo de emergencia constitucional, el estado de sitio. Esto ya es el escenario más grave que nos podemos imaginar. Hablamos de una insurrección, de un ataque directo a la soberanía del país, a su independencia, una amenaza existencial, vamos. Y atención a esto, porque aquí el poder cambia de manos de forma radical, que significa que el gobierno pierde la capacidad de declarar. Lo único que puede hacer es proponerlo. Quien aprieta el botón, por así decirlo, es el Congreso, y además necesita una mayoría absoluta. El proceso lo deja clarísimo. 1. El gobierno y solo el gobierno propone. 2. El Congreso debate esa propuesta. Y 3. Si hay una mayoría absoluta, es el propio Congreso el que lo declara, estableciendo absolutamente todas las condiciones. En este punto es la soberanía popular, a través de sus representantes, la que asume el control total. Máxima legitimidad democrática para la medida más drástica posible. Si lo vemos en esa tabla queda todo mucho más claro. Es una escalera perfecta de control democrático. En la alarma, el gobierno actúa y el Congreso supervisa. En la excepción, el Congreso autoriza antes. Y en el sitio, el Congreso directamente declara. Es un diseño de pesos y contrapesos, vamos, de una precisión de cirujano. Claro, llegados a este punto es normal pensar, oye, ¿y no es esto un poco peligroso? ¿No se podría usar para cargarse la democracia? Pues es una buena pregunta, y la Constitución también se la hizo. Y por eso mismo incluyó una serie de candados, una red de seguridad súper importante. Esta frase del artículo es, para que nos entendamos, la piedra angular de todo. Viene a decir que, por muy gorda que sea la crisis, el Estado de Derecho no se pone en pausa.
Los demás poderes del Estado, los jueces, el Parlamento, todo sigue funcionando. El país no se para. Primera garantía, y quizá la más potente de todas. El Congreso no se puede disolver. Mientras dure cualquiera de estos tres estados, el gobierno no puede decir «¡Hala, todos a casa y convocamos elecciones!». Imposible. Así se asegura que el órgano que tiene que controlar al gobierno esté siempre ahí, operativo. ¿Vale? ¿Y qué pasa si la crisis pilla justo entre elecciones? Con el Congreso disuelto, ¿hay un vacío de poder? Pues no. La Constitución tiene un plan B para eso también, la Diputación Permanente. Pensad en ella como un Congreso de guardia, un grupo reducido de diputados que asume sus funciones para que el control parlamentario no desaparezca ni por un segundo. Y la segunda gran garantía, esto no es un cheque en blanco para el gobierno. La Constitución es tajante. El gobierno y todos sus funcionarios siguen siendo responsables de todo lo que hagan, tanto política como legalmente. No hay carta blanca. La ley sigue estando por encima de todo, incluso en situaciones excepcionales. Y al final, todo esto que hemos desgranado, todo este mecanismo, viene de aquí, del texto de la Constitución. Es un recordatorio muy potente de que en una democracia, hasta la respuesta a la peor de las crisis está escrita, regulada y limitada por la ley. En el fondo, este artículo 116 es la respuesta que da España a esa pregunta tan difícil. ¿Cómo se consigue el equilibrio entre seguridad y libertad cuando las cosas se ponen feas? Es un sistema que intenta ser efectivo, claro, pero sin renunciar jamás al control democrático. Y nos deja con una idea final para pensar. El gran reto de una democracia no es solo sobrevivir a una crisis, sino la manera en que lo hace.